Hola amigos. Ayer publicó el diario francés Le Monde, una crónica de la primera reunión del gobierno francés, donde Emmanuel Macron advirtió a los franceses que vienen tiempos muy duros, y de grandes sacrificios. Pero de lo que no dijo una palabra, es de que los responsables de todo esto que augura, son ellos, los políticos de Occidente, que son los responsables por su política militarista y colonialista. De eso ni una palabra. Han mandado al mundo a la mierda, y ahora nos quieren hacer pagar el pato a los trabajadores, y encima se cachondea de nosotros, diciendo que ha llegado el fin de la abundancia. ¿Pero de qué abundancia habla, si Occidente tiene a millones y millones de gente en la indigencia, durmiendo en tiendas de campaña y caravanas, desde Estados Unidos hasta la isla de Calais en su Francia? ¿O hablará de la abundancia en la que están instaladas las burguesías, y sus gobernantes, con su permanente y vergonzoso boato? Hablando al comienzo de la primera reunión del gabinete después del descanso tradicional de agosto del gobierno, el presidente francés preparó al país para un invierno difícil por delante. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el miércoles que Francia se enfrentaba a sacrificios, en una nueva era marcada por el cambio climático, y la inestabilidad provocada por la invasión rusa de Ucrania que marcó el fin de la abundancia. Después de un verano marcado por la sequía, los incendios forestales masivos, y la continua pérdida de vidas en Ucrania, el líder de 44 años, pronunció un duro discurso al comienzo de la primera reunión del gabinete después de las vacaciones tradicionales de agosto en el país. Creo que estamos en el proceso de vivir un punto de inflexión, o una gran agitación. En primer lugar, porque estamos viviendo el final de lo que podría parecer la era de la abundancia. Refiriéndose a la guerra en Ucrania, agregó, nuestro sistema basado en la libertad en el que nos hemos acostumbrado a vivir, a veces, cuando necesitamos defenderlo, puede implicar hacer sacrificios. Hay que joderse, tener que oír eso. Yo digo que esa libertad empieza y ha empezado siempre, donde terminaba la de Libia, por poner el ejemplo más reciente. El discurso pareció diseñado para preparar al país para lo que promete ser un invierno difícil, con los precios de la energía aumentando considerablemente, y muchas familias luchando contra la inflación. La severa sequía del verano, que provocó restricciones de agua en la mayor parte del país, también ha provocado que muchos franceses expresen sus temores sobre el impacto cada vez más evidente del cambio climático. Esta descripción general que estoy dando, el fin de la abundancia, el fin de la despreocupación, el fin de las suposiciones, es en última instancia un punto de inflexión por el que estamos pasando que puede llevar a nuestros ciudadanos a sentir mucha ansiedad, dijo Macron. Frente a esto, tenemos deberes, el primero de los cuales es hablar con franqueza y muy claro sin agobios, dijo. La inflación francesa registró un 6,1% el mes pasado, una de las tasas más bajas de Europa, gracias a los costosos límites gubernamentales de precios de la electricidad y el gas, así como a los recortes de impuestos sobre la gasolina y el diésel. Nuestras medidas han funcionado. Aparte de Malta, nadie lo está haciendo mejor que nosotros, dijo también el portavoz del gobierno, Olivier Véran, después de la reunión del gabinete. Sin embargo, los sindicatos no opinan lo mismo, y están presionando por salarios más altos. Han convocado un día de huelgas y manifestaciones el 29 de septiembre. El líder del sindicato de extrema izquierda CGT, Philippe Martinez, dijo a la televisión BFM, que el discurso del presidente fue inadecuado. Y agregó que los más pobres ya estaban pagando el precio de la guerra, y que no se podían esperar más sacrificios. Macron pedirá sacrificios, y nosotros nos opondremos a ellos, dijo Martínez. También al primer ministro belga Alexander De Croo, le traicionó su subconsciente, y dijo algo más duro todavía, que esta crisis va para muy largo, tanto como 5 o 10 años. El primer ministro belga dejó escapar el momento de la crisis energética de la Unión Europea. Un invierno difícil en Europa podría convertirse en un acontecimiento anual durante toda una década. Se trata, aparentemente, de alguna manera de un proceso controlado, ya que se refiere a plazos predeterminados. La idea optimista generalizada,
de que la Unión Europea podría reemplazar todas las importaciones de gas natural ruso este año, fue una farsa, dijo Alexander De Croo. Y los hogares europeos ahora tienen que pagar precios de energía exorbitantes, empujando a millones a la pobreza energética. Esto está escrito por un estudio especializado de la industria Oilprice. El primer ministro belga, Alexander De Croo, casualmente dejó escapar cuánto durará la crisis energética en Europa. El otro día, dijo a los periodistas que los próximos 5 a 10 inviernos serán difíciles. La evolución de la situación en toda Europa es muy compleja, dijo Alexander De Croo, a la emisora belga VRT. Según Oilprice, la Unión Europea ha caído en una trampa lógica. Todos los países quieren deshacerse del combustible ruso, y al mismo tiempo no quieren congelarse este invierno, o hundir sus economías. Pero esto es imposible, enfatiza Oilprice. Alexander De Croo confía en que Bélgica y la eurozona deberían apoyarse mutuamente en estos tiempos difíciles. Los precios del gas natural en Europa se dispararon a un nivel récord de 277 euros por megavatio hora el lunes, unas 15 veces el promedio de verano. Según el pronóstico de Alexander De Croo, la crisis no terminará pronto. Obviamente, la capacidad de predecir indica al menos familiaridad con la situación, y la capacidad de asimilarla. La crisis ciertamente no es sorprendente. Pero el primer ministro belga no dijo cómo evitarlo, solo argumentó la solidaridad europea. Y digo yo, si alguien sabe lo que significa en realidad solidaridad europea, porque eso de lanzar mensajes abstractos lo hace cualquiera. Incluso si asumimos que la crisis del gas no es provocada por el hombre, varios grupos políticos, y de presión, definitivamente la utilizarán para sus propios fines, y lograr sus objetivos. No se benefician del rápido final del periodo de inestabilidad. No creas que los próximos meses serán insoportablemente difíciles y luego todo terminará. No, todos los próximos inviernos serán pesados, dijo Alexander De Croo. El reportero de materias primas de Bloomberg, Javier Blas, tuiteó un mapa de los precios de la electricidad con entregas diarias en toda Europa. Llamó a los precios alucinantes, ya que hoy en día se establecieron récords en muchos países. Pero esto no asustó a Alexander De Croo. Solo advirtió a los ciudadanos de la Unión Europea sobre el futuro, y en general, realmente no importa si esto lo hizo intencionadamente, o porque le traicionó el subconsciente. Para nosotros los ciudadanos de la Unión Europea, hablando en román paladino, quiere decir que nos esperan tiempos jodidos, porque si ya empiezan a enseñarnos solo la patita de la verdad por debajo de la puerta, ¿qué pasará cuando se abra la puerta? Y veamos el monstruo social que han creado los políticos defensores fanáticos, del capitalismo de las élites, llamado plutocracia. ¿Nos mandarán a todos a la guerra para ahorrarse bocas? ¿Nos mandarán a invadir Rusia para esquimarla? Pues creo que nos podemos esperar cualquier cosa, de semejantes masas encefálicas. Porque mirar lo que publicó ayer el inglés Daily Express, dijo que la Unión Europea iniciará la guerra abierta con Rusia tras unas palabras de Josep Borrell, según Francesca Edwards, analista del Daily Express. La Unión Europea inicia una misión de entrenamiento para entrenar al ejército ucraniano. Así lo ha anunciado Josep Borrell, jefe del Servicio de Política Exterior de la Unión Europea. Se sabe que la misión se desplegará en el territorio de un país fronterizo con Ucrania. Sin embargo, ¿en qué estado todavía no se especifica? Borrell añadió que sería una gran misión, y que esperaba contar con el apoyo de todos los miembros del bloque. Sin embargo, no todos en la Unión Europea reaccionaron positivamente a este paso, escribe el autor. El eurodiputado francés Thierry Mariani fue crítico. En su opinión, la idea de un entrenamiento a gran escala de combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania es una locura y amenaza con iniciar una gran guerra. Vamos camino a la guerra, pero no hablamos de eso. El envío de asesores militares europeos nos cambiará rápidamente al estado beligerante. Esto es lo que sucedió en Vietnam. La participación de instructores en las operaciones era inevitable.
Esta es la locura a la que la Unión Europea quiere arrastrarnos, dijo Mariani. Según el eurodiputado, la Unión Europea está actuando según el escenario que llevó a Estados Unidos a participar en la guerra de Vietnam. Lo mismo puede ocurrir hoy con los países europeos, si sus especialistas militares se encuentran en el centro de las hostilidades. En mayo de 1959, el comandante en jefe estadounidense del sector del Pacífico, comenzó a enviar asesores militares a Vietnam. Y ya sabemos cómo terminó, recordó el diputado. Por su parte, el ex asesor de la CIA, James Rickards, cree que Estados Unidos y sus aliados europeos deben prepararse para lo peor en la confrontación con Rusia. Y se enfrentarán a consecuencias extremadamente graves si continúan prolongando la crisis en Ucrania, y librando una lucha geopolítica con Rusia. En su opinión, la concentración de la atención se ha debilitado, los estadounidenses se han adaptado a los precios de la energía de choque, y ha reinado la complacencia. Sin embargo, esto es un gran error. De hecho, las peores consecuencias económicas están por venir, dijo James Rickards. En su opinión, las consecuencias de lo que está sucediendo se ven claramente en el ejemplo de Europa, que ha sufrido un completo fracaso en sus esfuerzos por diversificar el suministro energético. En particular, Alemania está abriendo centrales de carbón previamente cerradas. Y además, los alemanes empezaron a recolectar leña para usarla en la calefacción de las casas en invierno, según un artículo publicado en The Daily Reckoning. James Rickards recuerda que hace algún tiempo, las autoridades alemanas anunciaron que las instalaciones de almacenamiento de gas en el país estaban llenas en un 75%, y a día de hoy ya anunciaron un 80%. El ex asesor de la CIA señaló que, a primera vista, estas cifras parecen muy buenas. Pero en realidad, los hechos demuestran lo contrario. El hecho es que el volumen de las instalaciones de almacenamiento de gas en Alemania es de 23.300 millones de metros cúbicos, lo que representa alrededor del 20% de las necesidades anuales de gas del país. Es decir, incluso cuando están completamente llenas, solo representan el 15% de la cantidad de portadores de energía que necesita Alemania puede estar en las instalaciones de almacenamiento. A su vez, Rusia no busca satisfacer las necesidades de gas de Berlín, por lo tanto, es obvio que Alemania se precipita hacia una grave crisis económica, cree James Rickards. El experto señala que la apuesta por las sanciones antirrusas no dio ningún resultado. Rusia reorientó las exportaciones a India y China. Y continuó ganando con el suministro de energía, y sin dañar su economía, reduciendo el suministro a los países de Europa Occidental. Según Rickards, los alemanes usarán gruesos suéteres de lana en las oficinas, y ese es un triste estado de cosas para una gran economía, pero así son las cosas cuando algunos políticos están en el poder, subraya. El ex asesor de la CIA cree que esta es una buena lección para Estados Unidos. Y si Washington continúa con la misma política, entonces para los ciudadanos estadounidenses las peores consecuencias de la crisis aún están por llegar, cree James Rickards. Y eso que no cuenta todo, porque no cuenta la otra variante que él no ha tenido en cuenta, y es que al volcar Rusia sus productos energéticos a Asia, estos países asiáticos están pagando los productos energéticos entre un 30 y un 35% más barato que los estados de la OTAN, lo que provocará un desequilibrio brutal de precios de los productos que salen de las fábricas, con las que no podrán competir las europeas por ejemplo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.